gumshoe. Buenas. Ayer hablábamos de Replaced. Hoy vamos a hablar de otro videojuego independiente que se lanza también durante el próximo mes de abril y además durante la misma semana. Esto ya os digo yo que va a ser complicado porque es otro videojuego que esperáis desde hace mucho tiempo. Se trata de Maus, este videojuego de acción y disparos en primera persona que tiene esa estética clásica de la animación de los años 20 en blanco y negro y también pues un corte bastante violento, todo se ha dicho, porque hay novedades. En primer lugar, lo que quiero ordenaros por aquí es las posibilidades de compra que ya tenéis. Por una parte, la edición digital de este videojuego hace días que ya la tenéis disponible en todas las tiendas digitales de consola y PC. En este caso, el precio estimado es de $30 y 30 euros. Esto para lo que es el videojuego de manera estándar, ¿vale? Sale a precio reducido y ahora vamos a ver si puede merecer la pena o no. Pero luego, en otro orden de cosas, también tenéis una edición de lujo adicional. Una edición que costará pues unos 40 pavos aproximadamente en formato digital y que te incluye pues además del videojuego base un DLC de historia, un DLC que saldrá más adelante en una fecha todavía por determinar. Esto es algo que en lo personal no me hace demasiada gracia cuando ya tienes básicamente un contenido preparado y lo quieres vender por separado, pero bueno, aún así pues ahí tenéis la posibilidad y lo dicho son 10 pavos más. Pero no solamente te trae eso, sino que además también te trae lo que es la banda sonora digital, aunque parece que no son todos los temas, sino una selección muy concreta y también un, digamos, cómic digital que es pues eso, como si vieras un cómic del videojuego, que al fin y al cabo se presta bastante a estas cosas. Luego también parece que hay algún que otro contenido cosmético un tanto menor. El videojuego, quiero recalcar, que por supuesto se lanza completamente traducido al español, al menos en cuanto a textos. En cuanto a lo que son voces, si las queréis solamente las tenéis disponibles en inglés. El videojuego se lanza concretamente el 17 de marzo. Pero si estáis interesados en tener una copia física de este videojuego, también van a existir, ¿vale? Solo que se lanzan un poco más adelante, particularmente el 10 de julio. Ya se han abierto las reservas en diferentes tiendas. Ok, eso sí, hay aquí una pequeña segmentación porque se ha creado como una especie de edición especial, una edición que te viene con mucho más contenido, que creo que se dispara incluso a los 60 pavos aproximadamente. Y luego la sencilla pues vale lo mismo que la digital, salvo en el caso de Nintendo Switch. La edición normal de Nintendo Switch son 10 pavos más que en el resto de consolas. ¿Por qué? Pues básicamente para que todo venga incluido en el cartucho, es el precio a pagar. Pero lo que iba diciendo, en el caso de Xbox, por ejemplo, es curioso que aquí en Europa sí va a ser distribuida esta edición física, pero en territorio norteamericano parece que no, o al menos en ciertas zonas la gente se está quejando de ello. ¿Qué es lo que trae esta edición especial? La cual, por cierto, me acabo de reservar. Seguramente haremos un unboxing en el canal durante el verano. Esta edición trae el videojuego base, completamente incluido en el disco o en el cartucho, según lo que compréis. También te viene un disco de vinilo que viene con 4 temas concretos del videojuego. Parece que no es la banda sonora al completo. La verdad que esto no lo entiendo, pero bueno, son como los temas más simbólicos. Luego también te vienen un póster de doble cara, que por una parte te trae el mapa y por otra parte pues un poco lo que es el esquema de la pistola, ¿vale? Luego también te viene un cómic impreso, que viene con 2 hojas de pegatinas y bueno, pues ves un poco lo que es el videojuego, situaciones de historia y demás. Está bastante chulo, además de unos cromos de béisbol, que en este caso vienen acompañados de una serie de postales. ¿Los cromos a qué vienen? Pues precisamente a que dentro del videojuego hay un minijuego también de cartas y esas cosas. Vamos a echar un vistazo a los contenidos porque hay muchos. Ya que aunque el videojuego puede parecer un título de presupuesto bajo, en realidad tiene mucho contenido. Según la desarrolladora, el videojuego puede durar entre las 12 y 20 horas. Todo ello dependiendo de la dificultad que escojas y por supuesto de la cantidad de contenido que realices. Porque no solamente os esperéis aquí un videojuego de acción
acción y disparos lineal y ya está, de completar una serie de niveles y punto. No, no, el videojuego tiene fases de investigación, el videojuego tiene minijuegos dentro del juego. El título también cuenta con interacciones, charlas con personajes, exploración de escenarios, que aunque no se trate de un mundo abierto, sí habrá grandes zonas con muchos elementos ocultos que seguramente quieras recorrer una y otra vez. Ahora de hecho vamos a comentar un poco acerca de ese asunto, porque se han revelado algunos detalles bastante interesantes al respecto, pero que os lo toméis como un videojuego ambicioso dentro de lo suyo, ambicioso dentro de que es un videojuego de 30 pavos y hombre, hay que pedirle lo justo y necesario en ese sentido, pero que quiere añadir ese toque de exploración y no centrarlo todo básicamente en una acción directa a base de disparos y también golpes cuerpo a cuerpo, porque el videojuego en ese sentido te va a ofrecer un poco de todo. Va a tener herramientas y mecánicas muy verticales, te puedes colgar con un gancho al estilo Doom Eternal, por ejemplo. También tienes algunos rollos relacionados con el sigilo, que veremos a ver cómo funcionan, porque estos videojuegos son un poco delicados con ese asunto. Y además de todo eso, pues como he comentado antes, también habrá una parte narrativa muy interesante. El videojuego no solamente es que se vea bonito en lo que es el arte visual, también va a tener una historia de detectives, una historia de mafia, una historia pues muy al estilo de lo que se nos podía contar en los años 20, básicamente. Los típicos mafiosos que te vas encontrando, las típicas guerras que se formaban, etcétera, etcétera, etcétera. El plantel a mí, como digo, desde el minuto 1 me ha ganado, pero es que los contenidos también. Mirad, por ejemplo, este detalle que os estoy dejando en pantalla. Es un pequeño clip de vídeo donde aparece uno de los principales elementos coleccionables que te puedes encontrar ocultos en el videojuego. Es básicamente un muñeco que representa al personaje, representa al ratón detective con el que estás jugando y bueno, pues funciona igual que los Mr. Raccoon que te encuentras en Resident Evil, que son una serie de figuras que hay ocultas y si las coleccionas todas pues te dan un trofeo o un logro. Y bueno, pues aquí es básicamente lo mismo, solo que no les disparas ni los golpeas, les haces cosquillas en la barriga y cuando se ríen pues ya te dan el coleccionable como desbloqueado. Está bastante gracioso. Además que podemos observar en el vídeo que aparece como que es el coleccionable 1 de 10. No sé si es que habrá 10 a lo largo de todo el videojuego o si en cada zona que vas explorando va a haber 10 elementos de estos que encontrar. Desde luego que es un videojuego, como veis, para buscar este tipo de detalles que puede durar unas buenas horas si queréis completarlo al 100%. Además que el videojuego visualmente debo decir que se ve absolutamente hipnótico. Lo que es el arte del videojuego es increíble, pero además el trabajo que hay detrás es todavía mucho más increíble. Como detalle que nos han comentado durante los últimos tiempos, este videojuego ha sido, en cierto modo, dibujado a mano. Sí, se han creado más de 54.000 fotogramas individuales para luego trasladarlos a esta versión digital, por supuesto. Es decir, han trabajado a la antigua usanza, precisamente tal y como se hacían estos dibujos animados en aquella época. Entiendo que este trabajo se hace así porque, salvo que uses inteligencias artificiales, lo mejor es que se parezca un poco pues a la forma de trabajar que había en los años 20 para la animación, solo que aquí es trasladado el videojuego. Y debo decir que el resultado es increíble. Hay muchas animaciones de disparos de arma, también de interacciones con los enemigos que te vas encontrando, los cuales, por cierto, también parece que son bastante variados, aunque eso todavía no tenemos tanto detalle. Ojalá que con este videojuego, de hecho, acabemos con una sensación muy parecida a la que nos dio este otro, Cuphead. Porque al fin y al cabo, sí, este videojuego realmente tenía también un poco este rollo estilo animado del siglo pasado, que la verdad llamó bastante la atención, con ese rollo vintage de la imagen deteriorada moviéndose y ese pase de fotogramas constante que se podía percibir en la imagen. Eso es lo que le dio mucha identidad a este título. Y de hecho sale un videojuego bastante redondo, aunque todo se ha dicho también bastante desafiante. Este mouse tiene todos los ingredientes también para cumplir con ello. Podría de hecho redondear bastante este año en cuanto a lo que son videojuegos de acción y disparos en primera persona, porque a diferencia de otras etapas anteriores, veis que en este 2026 de momento no hay tantos. Por supuesto está Papá,
está Halo, pero hay otros muchos que todavía tienen que lanzarse que de momento no han sido anunciados. Ya veremos, y a ver si este mouse es capaz de hacerse un hueco por ahí, porque el videojuego independiente, debo decir, que está en auge y está más fuerte de lo que lo he visto desde hace ya muchísimos años. No sé si vosotros le tenéis intenciones a este videojuego, que por cierto, creo que me he equivocado en la fecha, creo que es el 16 de marzo, pero bueno, ya os actualizaré todo. Pero en la caja de comentarios me podéis dejar si os interesa este videojuego o no, si queréis más vídeos al respecto del mismo, y también el análisis correspondiente. Disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.